Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a Arepa News, su arepa informativa elaborada por venezolanos para venezolanos. Los saluda su amigo Jorge Chávez Morales, quien quiero comentarles que he sido cordialmente invitado a formar parte del staff de este medio de comunicación y a partir de hoy estaremos permanentemente informándolos sobre lo que pasa en Venezuela y su gente, así como lo más destacado en la agenda informativa mundial. Hoy quiero comenzar este primer encuentro con ustedes rescatando una nota publicada por CNN de un artículo realmente esclarecedor sobre parte de la historia de los Estados Unidos, escrito por el destacado historiador Tomás Balceski, quien enseña historia en la Universidad Estatal del Este de Connecticut. El título de esta nota se llama Trump sería el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en no asistir a una ceremonia de toma de posición. El miércoles 20 de febrero debe efectuarse la transmisión del poder en Estados Unidos. Donald Trump, presidente perdedor de la última elección, deberá de entregar el mando a su sucesor Joe Biden, quien lo derrotó en el último proceso electoral. Así lo certificó el colegio electoral y lo confirmaron el Pleno de la Cámara de Representantes y del Senado de ese país. Es decir, todo está saneado y sacramentado. Sin embargo, Trump, que como todos ustedes saben ha cuestionado el resultado de las elecciones, anunció que no asistirá a la toma de posesión de quien lo sucederá en el mando. Si en efecto Donald Trump finalmente no asiste a la ceremonia de cambio de mando, sería el cuarto presidente en no hacerlo. Anteriormente, oído al tambor, 3 presidentes que dejaban el cargo se negaron a asistir a dicho acto. Ellos son, atención, una pequeña lección de historia que tanto ustedes como yo aprendimos. John Adams en 1801, John Quincy Adams, su hijo, en 1829, y Andrew Johnson en 1869. Según el historiador Tomás Balceski, el primer caso involucró al presidente John Adams, quien estaba en funciones y buscaba un segundo mandato, al igual que Trump, pero no contaba con que su propio vicepresidente, Thomas Jefferson, lo desafiara. Adams era muy impopular por haber impulsado leyes que restringieron las actividades de los ciudadanos extranjeros y también limitaron la libertad de expresión, que fueron promulgadas ambas leyes en 1798. Por ello, la elección de 1800 es considerada como una de las más amargas en la historia del país. Sin embargo, si me lo preguntan, yo creo que en este último proceso electoral, Donald Trump se esforzó por superar a Adams. El proceso de votación en sí fue igualmente complicado. Antes de la aprobación de la enmienda 20, en 1803, que regularizó el proceso de elección de los electores, votaban no por una sola fórmula, sino 2 veces por individuos, de manera que la presidencia y la vicepresidencia se decidía a favor de quienes recibieron la mayor cantidad de votos y la segunda mayor cantidad. Con impecable pliego histórico, Tomás Balceski nos cuenta en detalle lo ocurrido. El resultado de 1800 nadie podría haberlo imaginado. Un empate entre Jefferson y su compañero de fórmula Aaron Burr, lo que significó que la decisión de la elección se trasladó a la Cámara de Representantes. Mientras tanto, las relaciones entre Adams y Jefferson continuaron siendo lo suficientemente cordiales. Jefferson cenó amistosamente con John y Abigail Adams en la Casa Blanca ese enero. ¿Sería posible una reconciliación? Señor, el evento de la elección está dentro de su poder, suplicó Jefferson a Adams a principios de febrero. Pero Adams se negó a interferir en el voto de la Cámara. Imagínense que solo después de más de 30 votaciones, la Cámara de Representantes, en última, decidió la contienda a favor de Jefferson. Bueno, muy dolido, el presidente Adams decidió no asistir a la toma de posición de su sucesor. En ese sentido, salió de la ciudad de Washington a las 4 de la mañana del 4 de marzo de 1801. En esa época, antes de la enmienda 20 de la Constitución, la transmisión de mando se hacía el 4 de marzo. Tras pronunciar un discurso conciliador en la toma de posesión, Jefferson comenzó la ahora venerable tradición de marchar desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Bueno, ese fue el primer caso. El siguiente episodio de negativa a asistir a una ceremonia de juramentación presidencial fue replicado por John Quincy Adams en 1829. Ustedes se preguntarán por la similitud del apellido de otro Adams que no asistió a la ceremonia de mando, y les tengo que decir que John, en efecto, es hijo de John. O sea, padre e hijo se negaron a asistir a la transmisión de mando. John Quincy Adams siguió los pasos de su padre de muchas maneras.
Como secretario de Estado del presidente saliente James Monroe, buscó obtener la presidencia por derecho propio en 1824, pero enfrentó múltiples rivales, en especial a Andrew Jackson y Henry Clay, ¿no? Jackson representaba la amenaza más seria. En otro paralelo de la relación de su padre con Jefferson, Quincy Adams había sido en cierto momento un aliado político de Jackson, pero las relaciones se enfriaron considerablemente cuando los dos hombres se encontraron compitiendo por el mismo cargo en 1824. Jackson ganó el voto popular y electoral, pero no logró la mayoría en ninguna de las columnas. Con los comicios en juego, los electores de Clay cambiaron su apoyo a Adams y la Cámara de Representantes votó para elegir a Adams como el próximo presidente. Después, Jackson declaró que se había realizado un trato corrupto, etc., y prometió postularse nuevamente en 1828. Según Tomás Barczewski, el historiador, la elección de 1828 presentó una revancha polémica entre los dos hombres. Y Jackson emergió como el claro vencedor esta vez, igual que hizo su padre antes que él. Quincy Adams intentó mantener relaciones cordiales con el presidente entrante, aunque con muy poco éxito. Obviamente Jackson no quería saber nada de cordialidades porque estaban convencidos que la elección anterior se la habían robado. Obviamente, dolido, muy molesto. Quincy Adams ofreció el uso de la Casa Blanca para las festividades de toma de posesión, pero Jackson rechazó la propuesta. De manera que Quincy Adams abandonó la Casa Blanca la noche del 3 de marzo, un día antes de la inauguración de Jackson. De nuevo, como su padre, decidió deliberadamente no asistir a la investidura de su sucesor. El historiador Barczewski señala que tras el terrible asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865, el vicepresidente Andrew Johnson asumió la presidencia, quien pese a su atractivo popular no logró asegurar la candidatura del Partido Republicano a la presidencia en 1868 e incluso fue llevado a juicio político por la Cámara de Representantes. En noviembre de 1868 el país eligió al general Ulysses S. Grant, némesis de Johnson, para la presidencia con un amplio margen electoral. En el voto popular, Grant debía su escasa mayoría de 300.000 votos a casi medio millón de libertos en los estados del sur. A pesar de la victoria electoral de Grant, Johnson se negó obstinadamente a asistir a la toma de posesión el 4 de marzo. Por el contrario, permaneció en la Casa Blanca para firmar legislaciones. Asimismo, Grant rechazó la idea de viajar en el mismo carruaje de Johnson. Imagínense cómo sería la pelea en ese tiempo. Grant y su política de apoyo vigoroso a la reconstrucción en el sur logró que fuera reelegido fácilmente en 1872 para un segundo mandato. En retrospectiva, queridos amigos, estos tres ejemplos de obstinación por parte de presidentes en funciones deben tomarse en cuenta ante el anuncio del presidente Donald Trump de imitar este tipo de actitudes y no asistir el miércoles a la ceremonia de transmisión de mando. Bueno, ha sido un placer el haber podido compartir con ustedes y pronto volveremos a reencontrarnos siempre a través de Arepa News. Hasta entonces. Este programa ha sido traído para ti por el equipo de profesionales de BDN Tax Service. Los invita a presentar sus taxes esta temporada. Ofrecemos para usted un trabajo responsable y garantizado. Nuestro personal, con muchos años de experiencia en materia fiscal, atenderá sus dudas y podrá encontrar respuesta en nuestros expertos. Sigue nuestras instrucciones para obtener un proceso exitoso. Llama a nuestros números para mayor información al 407-414-4417, 407-674-6000, 407-444-1366 o escríbenos por WhatsApp al 407-414-4417 o al 407-444-1366.